Hoy he ido a caminar por la ciudad por puro gusto. En verdad me pareció algo hermoso, desconocido, digno de verse. Y eso no quiere decir que no vea un montón de cosas sucias, feas, fuera de lugar. Lo que quiero decir es que además y por detrás de eso hay muchas cosas que me parecen maravillosas. Y bueno, decía que estuve caminando por la ciudad y así sin querer vagué hasta llegar al patio central de un mercado. Me senté entonces en una banca, cobijado por la sombra de un árbol. Me deleitaba en el silencio, escuchando los sonidos de los pájaros, del agua de una fuente, el barullo de los autos y la gente, sintiendo el viento soplar. Así estuve un buen rato. De pronto, vino a mí como un relámpago la comprensión del sentido de algo que había leído hace unos días. De repente esas palabras tuvieron un alcance inusitado. Hay espíritus que retrocederían ante la negación, pero que se acomodan a una completa indiferencia, y esto es lo más temible, porque para negar una cosa es necesario siquiera pensar en ella, por poco que sea, mientras que en el estado de indiferencia no se piensa de ninguna manera. Cuando se presenta una forma de vida como la única posible, los hombres se muestran habituados a admitir como una verdad indiscutible que no puede haber nada fuera de ella, ninguna posibilidad distinta. Se está ante la indiferencia. Para el hombre moderno no parece existir nada fuera de lo que puede verse y tocarse, incluso las representaciones de otro mundo y otras cosas. Desde ese estado recurren a la imaginación sobre la base del modelo del mundo terrestre y humano. Lo característico es una incapacidad de elevarse más allá de lo sensible. Ni siquiera se plantea la posibilidad de cómo pudiera ser de otra manera. ¿Cómo podrían los hombres no tener todas sus preocupaciones volcadas del lado de la materia? Lo interesante es que a mí me consta que existe una verdadera alternativa de vida, una forma distinta de vivir en función de un orden superior al de lo sensible. Y sé también que concebir cómo sería desde la forma usual, masificada, que nos ha sido dada por herencia, resulta algo imposible. De lo que me di cuenta en ese mercado es precisamente de eso. Cuando uno se encuentra bajo el sueño del mundo humano moderno, del mundo ordinario, le parece que en realidad no hay ninguna diferencia. Esa es la indiferencia. ¿Qué podría haber sido distinto? Al fin y al cabo, soy yo, que siempre soy el mismo, el que vive las cosas. Podría alguien preguntar, yo no quiero convertirme en un ermitaño, ni en un hippie, ni en un misántropo, tampoco en sacristán de iglesia. Yo quiero ser yo. ¿Cómo puede alguien vivir distinto si va a tener que pagar impuestos, manejar un auto y llevarlo al taller, sufrir embotellamientos, asaltos, si tiene que hacer algo para ganar dinero, sufrir devaluaciones, corrupción, inseguridad pública, contaminación, criar a sus hijos, pagarles la escuela, obedecer las leyes, morir y ver morir a los seres cercanos, por nombrar unas cuantas cosas? O hasta podría llegar a cuestionarse, después de todo, ¿cuál es el problema de vivir así? El problema es que una existencia así no tiene más propósito que vivir en el caos, la multiplicidad y ausencia de sentido. Quizá el único sentido es cumplir con los caprichosos deseos personales, aislado del mundo, que termina siendo percibido como el enemigo, al que hay que conquistar y dominar, o el que me hace padecer o me ha tratado injustamente. Vivir de esa forma es vivir en la ilusión que implica percibir del mundo solo lo que tiene que ver con mi historia personal. Todo es tomado en función a mi gusto o disgusto, como si fuera yo el protagonista central de la trama universal. Es vivir almacenando reclamos, culpas, temores, resentimientos, carencias, compitiendo. Aunque no sea posible concebirla, sí existe una alternativa. De hecho, la podemos intuir a partir de lo que secretamente desea nuestro corazón, de esa nostalgia y ganas de ser llenados que sentimos muchas veces, aunque parezca que tengamos todo. El problema es que lo que nuestra cabeza interpreta es que necesitamos algo más, algo externo, material, dinero, posesiones, una relación, hijos, etc. Y se lanza de nuevo a una loca carrera por conseguirlo o atormentarse por no tenerlo.
También podemos intuirlo de esos momentos en que la vida nos forma y fluimos con ella. Pareciera que nos sonríe y nos damos cuenta de que no nos hace falta nada. Esos momentos le parecen al hombre ordinario como un sueño, del que siente desilusión y expectativas no cumplidas cuando despierta. Lo que no se le ocurre es que en realidad está viendo las cosas al revés. Eso que llama sueño es estar despierto, y lo que llama estar despierto y su realidad es estar dormido. En verdad, a mí me consta que existe una forma diferente de vivir, una forma despierta y plena. Vivirla exige estar despierto y esforzarse, mantenerse vivo y en movimiento, hacerse cargo de la propia vida, saber que la posibilidad, que esa diferencia se encuentra dentro de mí, en la manera en que me vivo a mí mismo, en quién soy, desde dónde vivo la vida. Y sé que esa vida implica una diferencia radical respecto a la otra forma. La inercia y la multitud, lo común, el aceptar y rendir tributo a acuerdos sociales lleva a dormir y olvidar, a vegetar sin elección, según nuestra historia personal y lo que nos dicen desde afuera sin que entendamos por qué. Hay muchos momentos en que yo estoy despierto ahora, pero también hay muchos otros en que me descubro actuando por mezquindad, por miedo, por aceptación de los otros, por egoísmo. Me puse entonces a revisar cómo es que se manifiesta esa indiferencia, porque quiero trabajar para desterrarla y hacerme cargo de mi vida, porque sé que depende de mí mismo el cambiar eso. Es una parte de mí que accede a actuar así porque le parece más cómodo y más seguro dejarse llevar por la corriente, vivir en la indiferencia. Para mí mismo, para esa parte y lo que representa, quiero afirmar lo siguiente. Estoy aquí para reclamar mi verdadera herencia legítima, no la que me fue impuesta y la cual me niego a aceptar más, sino aquella noble y luminosa forma de la que ya casi todos se han olvidado. Quiero consagrar mi vida a preservarla, precisamente a través de mis actos. No acepto rendir culto a la idea de que el motivo para desarrollar un oficio o una actividad profesional, cualquier empleo, sea el dinero o el reconocimiento de los demás. Ese tiempo que paso ahí es mi vida y me niego a vivirla mezquinamente, esperando el día de pago, temiendo que me despidan, creyendo que me están haciendo el favor, que no me queda de otra, que me sería muy difícil encontrar otro empleo. No quiero simular que hago las cosas en vez de hacerlas. No quiero vivir justificándome y excusándome en las razones para no haber cumplido. Me niego a hacer apenitas y exclusivamente lo que se me pide. No acepto ese papel que me quiere ser impuesto. Yo estoy aquí para celebrar la vida, la capacidad de crear, de transformar, de servir a algo por encima de mí. Estoy aquí para entender lo que estoy haciendo. El hacerlo es algo que yo decido llevar a cabo. Es un compromiso conmigo mismo, la forma en que estoy viviendo mi vida. Yo quiero vivirme como alguien capaz, alguien responsable, que goza haciendo su trabajo, que no juega a complicidades con los demás, que escoge hacer las cosas para sí mismo. No acepto rendir tributo a creer que el amor se acaba, que es una ilusión pasajera, ni creo que el amor consista en que alguien me ame y me resuelva la vida. Conocer el amor es aprender yo a amar, a entregarme sin esperar nada a cambio. Yo sé que el amor crece, madura, se vuelve más profundo. El verdadero amor lleva a la unión y crea, nutre, despierta amor en todo lo que toca. Me niego a aceptar que solo existen dos posibilidades: cambiar de relación cuando se agota el interés, el enamoramiento inicial, abandonar la relación cuando se acaba ese supuesto ciclo y volver costumbre el amor, dar por conocida a mi amada, sentirla segura y de mi propiedad, volverla la responsable de hacerme sentir feliz y pleno. No estoy dispuesto a abandonar el arte de la seducción, del cortejo, la conquista. Quiero adentrarme en el misterio de la mujer encarnado en ella, descubrirla cada día distinta. Quiero usarla como vehículo para aprender a amar, para aprender a entregarme completo, sin reservas. Quiero mantenerme viviendo dentro de toda esa magia y maravilla que un día vislumbré siendo niño.
A eso que le han cantado tantos y tantos poetas y que yo sé que no es una ilusión, es muy real. Es un sentimiento que vive en un lugar virgen dentro de mí. Sacrificar mi pequeño ser y mis estados de ánimo para que pueda ser más grande el amor en mí, la flor que nace de la voluntad, de la decisión, del esfuerzo. Entonces puedo hacer un verdadero regalo de mí. Me niego a seguir creyendo que yo soy algo aislado del mundo. Yo y el mundo somos lo mismo. Soy el universo tomando conciencia de sí mismo en forma de mí. Y sé que toma conciencia de sí en forma de tú, en forma de árbol, de ave. Me niego a creer en la fantasía de que la mayoría de mis problemas se solucionarían si tan solo fuera rico, si tan solo tuviera las condiciones externas ideales. Me niego a creer que depende de los demás o de factores externos mi estar y sentir. Yo sé que la posibilidad de estar completo, pleno, está dentro de mí. Me niego a creer que necesito tener ciertas condiciones óptimas para hacer cualquier cosa y con ese pretexto postergar anhelos o proyectos. Me niego a dejar las cosas siempre a medias. Quiero aprender a lograr y comprometerme completo para crear. No me convencen ni me bastan las excusas y los pretextos, los eternos imponderables de las circunstancias externas a quienes culpar para poder mentirme y mantener la falsa impresión de que yo en verdad quería y, al mismo tiempo, de que si hubiera querido en verdad o tuviera más suerte, lo hubiera logrado. Me niego a vivirme de manera en que no me acepto, comparándome todo el tiempo con los demás, sintiéndome inseguro e insatisfecho porque no tengo el pelo rubio o los ojos claros, porque no tengo la nariz y el pelo como quisiera, porque no me gusta mi cuerpo o mi forma de ser, porque no soy hábil en tal o cual cosa, porque no tengo el auto, la casa o la ropa que quisiera. Sé que mi naturaleza es una inmensidad desconocida y luminosa, que la verdad y la belleza son en mí, y eso me hace bello y completo. Me niego a vivir en estado de permanente carencia y persiguiendo frenéticamente las cosas que me dicen que compre, tal marca de coche, los lentes de moda, el pantalón X, la casa en el fraccionamiento fulano. Quiero aprender a descubrir lo que a mí realmente me gusta descubrir, cuáles son mis verdaderas necesidades. Me niego a vivir en constante excitación sexual, a ver a las mujeres como un conglomerado de pechos, glúteos, vientres, cinturas, caderas, caras bonitas, como pura carne, como buenas y no tan buenas, como un mero objeto material para satisfacer mis ansias. El hacer eso me convierte en algo grotesco, bestial. Quiero tener el atrevimiento de adentrarme en el misterio de conocer y amar a la mujer, no quedarme en la superficie. Me niego a estar tan seguro de quién soy yo, de mi historia, de lo que me gusta y no me gusta. Quiero aprender a levantarme y mirarme al espejo y descubrir a alguien que no conozco en él. Adentrarme en el día para descubrirme, sin miedo y sin desesperación. Me niego a darme por hecho, a saber con carácter último cuáles son mis límites, a conformarme con dejar de crecer y quedarme quieto. Me niego a creer que para actuar hay que tener siempre una razón o buscar alguna forma de beneficio, aunque sea el de sentirme bueno o caritativo. Yo sé que puedo tener actos gratuitos y quiero hacerlo así. Me niego a rendir tributo y vivir sin reconocer nada por encima de mí mismo. Me niego a estar todo el tiempo destacando lo malo que sucede y las cosas que hacen mal los demás, a estar juzgando todo el tiempo. Prefiero ver las cosas sin encontrar a los culpables y a los malos, más dispuesto a aprender, a estar atento a la diferencia y a la posibilidad. Me niego a condescender con los demás, simplemente para sentirme superior, ser amable y civilizado para que me acepten y evitar el conflicto. Prefiero ser leal a la verdad y a lo que siento dentro de mí. Me niego a vivir en la indiferencia. En realidad, podría seguir indefinidamente, pero es para eso que estoy vivo, para navegar en el misterio y, frente a las situaciones que me presenta la vida,
Reconocer y afirmar que sí existe una diferencia entre vivir dormido y vivir despierto.